que una persona que tiene conocimiento sobre un tema se demuestra segura cuando está defendiéndolo, mientras que una persona que no tiene seguridad al defender el tema, el mismo jurado entiende que es porque no se preparó adecuadamente. Por muy que hay personas, casos excepcionales donde se prepara muy bien, tienen mucho conocimiento, pero ya por su propia naturaleza, eh, sufren de miedo escénico por diferentes situaciones que han tenido en su vida, etcétera. Pero en términos generales es demostrar esa seguridad, esa confianza en lo que se está haciendo, demuestra dominio sobre el tema. Entonces, es muy difícil convencer al jurado de que tú domines el tema si no muestras seguridad en tu forma de defenderlo. Aquí dice un compañero que no hay que contradecir al jurado. Estoy totalmente de acuerdo en cuanto a ello. No hay que contradecirlo, pero sí hay que defender nuestra posición. Es decir, profesor, a pesar de que su criterio sea ese, según nuestro estudio, etcétera, etcétera, y explicas lo que realmente obtuviste tú del estudio para evitar choques. Y recuérdate que esos jurados precisamente son los que te van a calificar a final de cuentas. Una mala disposición y las calificaciones de por sí siempre van a tener un componente subjetivo. Por mucho que se intente de que sean lo más objetivas posible, siempre van a tener, digamos que va a formar parte de esa evaluación lo que es la personalidad y el estado de ánimo de la persona que te está evaluando. Por ello hay que ser muy cuidadosos de no llevar las cosas más allá de lo necesario. Como les dije, vean que en el ejemplo que yo puse de mi caso, esa pregunta de que los datos estaban sesgados era desde mi punto de vista totalmente malintencionada. Pero yo no, digamos que no contradije en ningún momento a la persona. Simplemente expresé de manera respetuosa mi opinión al respecto y esta fue aceptada. Entonces deben procurar siempre de responder con inteligencia a las preguntas, con sabiduría. ¿Alguna otra Eh, cosa? Ingeniero, o sea, el jurado te puede hacer preguntas, como dice, maliciosas para que tú caigas, ¿no? Sí, y siempre, no sé, vamos a salir un poquito de la cuestión. No sé si ustedes en algún momento se recuerdan de un programa que se llamaba ¿Cuánto vale el show? De esos que era un jurado o estos programas que tienen ahorita de que nace una estrella. Fíjense que eso es parte de la naturaleza de cualquier tipo de evaluación. Siempre va a haber una persona así en medio del jurado. Siempre va a haber uno que te va a buscar todos los defectos del mundo, que va a ser la piedra de tropiezo en ese caso. Entonces hay que procurar estar pendientes de muchos detalles. Eso sí, no pierdan el ánimo, no pierdan su confianza porque se consigan con una persona así, porque ya están advertidos de que las hay y las hay bastantes. Vean que en ese caso yo tuve la suerte de que dentro de ese montón de jurados me tocó una justamente y eso que ella era una de mis asesoras cuando yo estaba construyendo la tesis. Y si ella está construyendo la tesis conmigo desde el principio, ¿cómo va a esperar hasta el momento en que yo esté defendiéndola ante los jurados para decir que los datos le parecen sesgados? Ella debe haberme dicho eso desde el principio cuando estaba asesorándome. Entonces vean que ahí se ve un poco la malintención de ese jurado para tratar de lucirse ante los demás en mi criterio. Pero hay que siempre buscar la manera de ser astutos, de ser sabios y de contestar correctamente. Como les dije, viendo la seguridad con la que yo respondí, eh, me dieron por aprobada mi tesis rápidamente. Yo terminé, si no me equivoco, un 5 de agosto y ya en una semana yo tenía mi tesis aprobada. No, mentira, 28 de julio y el 5 de agosto ya tenía la tesis aprobada, ya lista después de haberla defendido. Entonces vean que no es cuestión de que son periodos largos para prepararse, etcétera. Esa preparación deberían ir teniendo ustedes desde el momento mismo que comiencen a construir su tesis.
ir entendiendo todo lo que van haciendo. No es que a última hora, cuando ya vayan a defender, es que se van a poner a estudiar en detalle lo que hicieron, porque se supone que ese es un trabajo suyo. Ese es un trabajo de su propia autoría, de su propia, gracias, mi esposa es buen diccionario de apoyo, de su propia creación. Y entonces si ustedes no saben defender algo que ustedes mismos crearon, imagínense cómo va a confiar ese jurado en lo que ustedes están diciendo. Bueno, vamos a continuar entonces, a menos de que haya alguna otra pregunta al respecto. Yo me imagino que ustedes están en ese proceso de preparación porque ustedes son alumnos del último ciclo de la carrera. Ya ustedes deben estar pensando en lo que es tesis, defensa de tesis y todo ese tipo de elementos. Entonces deben tratar de aprovechar todos estos consejos que se les están dando en el día de hoy. Vean que, por ejemplo, para el ciclo pasado yo hablaba era de la sustentación, pero de proyectos industriales, que dicho de alguna manera es bastante más básica, porque incluye elementos como lo que es la parte de la carta de exposición para la licitación, el estudio de factibilidad y así una serie de elementos diferentes a los que se presentan en una tesis. Mucho más simples, mucho más fáciles de defender porque ya están en el mundo real. El requerimiento académico de la tesis es muchísimo más alto que el que tiene una defensa, una sustentación en el mundo real, ya que en el mundo real, en el mundo de la empresa, del trabajo, lo que se quiere realmente son los resultados, no tanta explicación extendida de cómo llegamos a esos resultados. Bueno, continuamos entonces, vamos a hablar de ciertas habilidades que se deben tener para poder defender la tesis correctamente. En primer lugar, tenemos lo que son las habilidades duras. Estas se refieren al conocimiento académico curricular que ustedes han obtenido durante todo su proceso de estudio, es decir, durante su carrera como estudiantes de la universidad. En este caso, estaríamos hablando, por ejemplo, de los diferentes cursos que vieron, de los diferentes preparación académica que ustedes recibieron. Pero aparte de estas habilidades duras, es imprescindible desarrollar las habilidades blandas. Estas, por el contrario, son el resultado de la combinación de una serie de actitudes sociales, de comunicación, de personalidad, de autoestima, valores éticos, acercamiento a los demás, entre otras cosas, que hacen de las personas un agente dado a relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. Es decir, son la clave principal para cualquier gerente, porque el éxito de un gerente muchas veces está más en las habilidades blandas que posee que en aquellos conocimientos que adquirió durante sus estudios. Porque recuerden que el conocimiento va actualizándose, renovándose con el tiempo y por lo tanto debe ir cambiando. Entonces, cuando hacemos referencia a estas habilidades blandas, aquí tenemos algunas de ellas. Diga, si quería decir algo, por favor. Bueno, entre las habilidades blandas más buscadas figuran aquellas que tienen que ver con lo que es la comunicación, el relacionarse con personas, la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo, la responsabilidad, actitudes proactivas a la hora de resolver problemas y generar ideas innovadoras que ayuden a impulsar lo que es el crecimiento de la organización. Algunas de las cuales muchas veces nosotros terminamos descuidando cuando estamos como estudiantes, enfocados en obtener una nota, no en crecer personalmente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la ayuda activa,
es aquella que consiste en captar lo esencial de cada mensaje recibido, gracias a la escucha activa, sí, gracias a lo que es hay que ser efectivos al saber escuchar. Aquí en este caso, el profesional presta la atención adecuada y entrega su retroalimentación de manera confiable y agradable. Esto es clave, por ejemplo, para la resolución de conflictos. En segundo lugar estaría la creatividad. Esta es la capacidad de buscar nuevas propuestas que sean originales y que rompan de algún modo el esquema o modelo establecido en las empresas, con un fuerte acento en lo que es la innovación. Tenemos en tercer lugar la facilidad de comunicación. Es la habilidad para dar a conocer nuestras ideas, inquietudes, problemas y puntos de vista, de manera que sean entendidas por todas las personas que nos están oyendo. La comunicación escrita y verbal son ahora parte fundamental de lo que es el trabajo moderno. Vean que algunos dicen, no, ¿por qué la escrita si normalmente se hace la comunicación es verbal? Ahorita se usan muchos mensajes de texto, email y otro tipo de mensajes que son realmente mensajes escritos. Así que no podemos descartar ese componente de la comunicación como algunos lo hacen erróneamente en ciertos casos. Eso antes que se caiga. Cuando hablamos de la parte de inteligencia emocional, estamos hablando de un término que ha surgido en forma bastante reciente, se ha vuelto popular en muchos estudios. Es importante saber entonces mantener una fortaleza mental para poder dirigir proyectos a gran escala bajo presión y sobre todo saber interpretar la situación emocional de nuestros trabajadores. La adaptación al cambio. Hay que saber o hay que estar conscientes que vivimos en un mundo sumamente dinámico y en permanente evolución. Esto obliga o nos obliga como gerentes a ser flexibles para adecuarnos a las nuevas circunstancias y a los cambios de escenario que tienen lugar día a día. Vean que inclusive en la parte de desarrollo de software, como hablamos en la clase pasada, la adaptación es actualmente un elemento fundamental. Seguridad personal es algo que ya lo habíamos hablado anteriormente, pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista del gerente. Vean que estoy combinando un poquito para poder que la clase llegue hasta su hora de término, porque si no sería demasiado corta. Es muy importante y es muy buscado en los gerentes para las empresas que luzcan, que presenten confianza y seguridad, tanto en lo que es su persona como en el ejercicio de la profesión. Vean que, por ejemplo, un ingeniero que cuando vaya a presentarse a buscar trabajo dude, se presente con miedos, etcétera, difícilmente va a ser contratado. ¿Por qué? Porque esas personas que están buscando contratar gerentes van a ver que si él no es capaz antes de contratarlo de mostrar valor en lo que sabe, en lo que domina, cuando le toque trabajar es muy probable que se deje llevar por las cosas y que no haga el trabajo adecuadamente. Asertividad consiste en tolerar los puntos de vista diferentes. Esta es una habilidad muy importante en un mundo globalizado como el nuestro y en donde cada persona tiene derecho a pensar diferente. Entonces es una manera de buscar el equilibrio entre las opiniones de todos los participantes. ¿Qué me queda por aquí? Actitud positiva. Hay que procurar tener un enfoque en la parte, como dicen, llena del vaso y no en la parte vacía, para así poder generar movimiento positivo en la empresa y avanzar en la ruta en la que se ha establecido.
siempre hay que mirar hacia adelante. Siempre hay que tratar de pensar en positivo si queremos alcanzar el éxito. Cuando hablamos de que me queda cultura empresarial, los gerentes deben pensar en la importancia de construir una cultura correcta en los miembros de la empresa. Muchos estudios han demostrado que esto es sumamente importante para el éxito de cualquier negocio, ya que si no estamos de acuerdo todos los participantes en lo que hacemos, difícilmente podremos alcanzar la meta de manera oportuna y óptima. Espíritu de servicio. Esto implica siempre estar dispuesto a ayudar o brindar apoyo, tanto al personal de alto mando jerárquico en la empresa como a obreros técnicos y operarios. A final de cuentas, todos debemos participar si queremos construir el éxito de la empresa. Servir también es sinónimo de buena voluntad. Este es un error en el que caen muchos gerentes, de que se les olvida que ellos también vienen de ser estudiantes, de puntos humildes, y cuando agarran un buen cargo, se convierten en déspotas dictadores. Entonces debemos procurar de hacer las cosas con espíritu de servicio.